Muy buenas tardes a todos. Estamos empezando ese hangout con los profesores Gabriel Zanotti y Guillermo Luis Coverton sobre el tema es la crítica de Mises al socialismo, el problema del cálculo económico. Y entonces empezamos, tenemos entonces los amigos Gabriel Zanotti y profesor Coverton. Gabriel es profesor full time de la Universidad Austral, profesor con dedicación simple en la SEMA, en el SEMA, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y director académico del Instituto Acton Argentina. Y el profesor Guillermo Coverton es doctor en economía por el SEADE. Es profesor de micro y macroeconomía, economía política y finanzas públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, la UCA. Es director académico de la Fundación Bases y empresario y consultor de empresas. Entonces, empezamos, por favor, profesor Zanotti. Bien, buenas tardes a todos. Me alegra estar participando aquí con un tema tan esencial para la comprensión, por un lado, de la Escuela Austríaca de Economía y por el otro lado con debates que siguen siendo muy presentes en todo el mundo contemporáneo. Porque tal vez Ludwig von Mises en su tiempo tuvo esperanzas de que el debate en determinado momento llegara a cierto consenso, pero no es así, ¿no? Estamos sufriendo lamentablemente los nuevos embates de ciertos llamados nuevos socialismos del siglo XXI, que no se deben simplemente a fenómenos de masas, en los cuales últimamente me ha gustado introducirme, sino que también se deben a intelectuales que verdaderamente siguen pensando que, y tal vez con cierta naturalidad, que la sociedad humana sin algún tipo de control es un caos, que es un poco la primera intuición que tenemos. Y eh, recuerden que Ludwig von Mises va integrando poco a poco los elementos de su teoría para lograr una especie de teoría unificada de los elementos de la escuela austríaca. Él había estado trabajando muy intensamente en la teoría del ciclo, había llegado a la importante conclusión de que los ciclos económicos se deben a las intervenciones de los bancos centrales expandiendo la oferta monetaria en el mercado de capitales. Recuerdo bien que esto está así desarrollado punto por punto en el capítulo 19 de Teoría de la Moneda y el Crédito. Ustedes saben que él además en esos momentos tenía grandes preocupaciones históricas y políticas, así que es increíble que antes de su libro sobre el socialismo en 1922 apareciera un libro igualmente importante, aunque un poco olvidado, que es Nation, State and Economy, en 1919, donde analiza todas las razones de la desintegración del imperio austrohúngaro y donde se ve gran parte de su filosofía política. Pero yo creo que cuando él advierte de qué manera las intervenciones del Estado, lejos de producir orden, producen, eh, producen un cierto caos, porque las intervenciones del Estado ciegan en cierta medida eh, los, eh, las señales que avisan la escasez relativa de los bienes y servicios, que son los precios. Cuando él advierte eso, y particularmente lo advierte no en un precio, sino en algo que él llama la teoría de interés del mercado, ¿no? Yo creo que cuando él advierte el caos que se produce en el mercado de capitales por la intervención del Estado, ahí es cuando de alguna manera generaliza su teoría y puede llegar a la conclusión de que en ausencia de precios no puede haber cálculo económico. Así por lo menos lo dice él en su momento, aunque luego tal vez en la conversación sería muy importante ver cómo luego todo esto llega en la escuela austríaca a lo que podríamos llamar, desde mi punto de vista, una teoría unificada entre Mises y Hayek al respecto.
sabiendo que, sin embargo, hay muchos austríacos que hoy en día sostienen que Mises y Hayek no pensaban lo mismo sobre este tema. En mi opinión es que sí, es que hay una especie de teoría unificada entre los dos. Pero, volviendo a von Mises, la argumentación hacía mucho énfasis en algo que era muy importante para refutar el Nobel experimento soviético de la época. O sea, en ausencia de la propiedad privada de los medios de producción, no puede haber el intercambio libre y voluntario. Como no hay intercambio libre y voluntario, no puede haber precios. Y como no hay precios, entonces los que tratan de ver cuáles son las necesidades prioritarias de la demanda, que sería, que acá es donde empieza a aparecer lentamente el papel del empresario en la Escuela Austríaca de Economía, bueno, no pueden hacer cálculo económico porque desconocen los precios de los factores de producción y de los bienes de consumo. Aunque el Soviet intente fijarlos arbitrariamente, sin embargo no son precios. No es cuestión de hacer una cuestión de palabras, no es cuestión de decir si el precio no es libre, no es precio. Es cuestión de ir a la naturaleza del fenómeno en cuestión. O sea, von Mises se había dado cuenta muy bien de que los precios son señales de la escasez relativa de los bienes, señalada a su vez por la demanda. Si a esto no se lo quiere llamar libre, la pregunta es, bueno, ¿cómo se lo puede llamar? Si el precio está intervenido, ya no señala la escasez relativa de los bienes. La argumentación fue importantísima en su momento y, prácticamente yo creo que de este tema no hemos salido, en el sentido de que la crítica de von Mises al socialismo fue profética del caos que iban a implicar las economías planificadas, pero yo creo que todavía no se ha terminado de comprender, porque cuando muchas veces se afirma la intervención del Estado en ciertas otras materias, como por ejemplo educación y salud, por poner dos ejemplos básicos, ahí también hay que tener en cuenta la crítica de von Mises. ¿Está? O sea, esas áreas tan importantes para la vida humana también necesitan precios. Y si allí no tenemos propiedad privada y precios, tampoco vamos a tener cálculo económico. O en discusiones tales como las ecológicas, la gente está presuponiendo ahora que el agua tiene que ser una especie de recurso común fundamental, justamente porque es muy importante, y por lo tanto ahí se sigue advirtiendo la ignorancia de la argumentación de von Mises. Si el agua dentro de poco va a ser mucho más escasa que antes, porque ha aumentado el capital y el trabajo para la explotación de ciertas zonas donde hay agua, con mucho más motivo se necesita la propiedad privada, el desarrollo de la propiedad privada. O sea, yo creo que la clave de la argumentación de von Mises lamentablemente se sigue ignorando. Pero vuelvo a decir, hoy en día hay que necesariamente relacionarla con la argumentación de Hayek. Yo en este momento no lo estoy haciendo por motivos didácticos, pero hoy en día yo creo que hay que decir que la argumentación de von Mises no solamente es importante para el desarrollo de la teoría económica en von Mises, sino que es un punto clave para el desarrollo de toda la escuela austríaca, porque lo que hoy ya llamamos sencillamente proceso de coordinación en el mercado, en términos hayekianos, tiene su nacimiento en la crítica de von Mises al socialismo y la imposibilidad de cálculo económico, ¿no? Yo con esto iniciaría un poco mi conversación con Guillermo, ¿no? A ver, ¿qué querés agregar sobre esta cuestión, comentar? Sí, bueno, buenas tardes y un privilegio enorme estar compartiendo hoy con ustedes esta reunión. La verdad es que el enfoque de Gabriel ha sido muy claro y coincido mucho, ¿no es cierto? Indudablemente hay que poner digamos, el punto en contexto histórico. O sea, Mises enfrentaba una situación en donde podíamos decir que el gran público, las masas estaban muy fuertemente enfrentadas al antiguo orden, digamos, social
y político, ¿no es cierto?, de claramente en ese momento en Europa el país más fuerte y más poderoso era el Imperio Austrohúngaro, había sido hasta 1914, y realmente la caída del imperio, la guerra, la dureza que habían tenido que enfrentar, digamos, las circunstancias tan duras, hacían que en general debe haber sido muy, muy común la actitud de estar en contra de todo aquello que representaba aquel orden anterior y de pensar que los cambios que vinieran podían ser realmente positivos en todo sentido. La Revolución de Octubre era muy reciente, es paradójico, realmente es muy profético el trabajo de Mises, que él publica esto apenas 5 años después de la Revolución Rusa, 6 años después, o sea, no había habido demasiado tiempo ni para analizar lo que había pasado. Pero yo creo que la posición de él debe haber sido, desde el punto de vista intelectual y académico, dificilísima, porque de algún modo él estaba tratando de reivindicar un orden jurídico, un ordenamiento legal, este tema tan esencial que es la propiedad privada y la libertad de las personas de poder comerciar, fronteras abiertas, una cantidad de cuestiones, y en ese momento político en Europa, lo más lógico de pensar era que podían haber masas muy grandes de la población que estuvieran realmente enfrentadas, queriendo terminar, por ejemplo, con ese sistema en donde seguramente se estaba cuestionando el origen de la propiedad, quién detentaba la propiedad, las fortunas, esta idea de la redistribución, que de alguna manera ya la guerra misma había generado una destrucción del orden jurídico muy grande. Y si lo vemos en la Unión Soviética, era más marcado. Pero yo creo que ahí se enfrentan como dos concepciones. La concepción que cree en el hombre, que cree que el hombre es capaz de solucionar sus problemas, que cree en la responsabilidad individual, que cree que el individuo está en una permanente búsqueda no solo de un bienestar personal, sino de que, digamos, en la concepción de Mises radica esta idea de que el individuo entiende que la única forma que tiene es ponerse al servicio de un interés común, de un interés, digamos, mayor, que es esta comunidad, este mercado, en donde él tiene que descubrir permanentemente oportunidades, tiene que descubrir escaseces, tiene que descubrir que él tiene capacidad o tiene los factores de producción suficientes como para cerrar una brecha que a la gente le está afectando, un faltante de bienes y servicios, ¿no es cierto? Yo creo que del otro lado está esa concepción que descree del ser humano, que piensa que el hombre de por sí no podría encontrar un ordenamiento jurídico, político, económico que le haga buscar el bien común, ¿no es cierto? Que necesitaría de alguna manera la tutela de alguien, y que en este caso sería el Estado determinando, bueno, poniéndole normas, limitaciones y una cantidad de cuestiones que condicionan su accionar permanentemente. Es decir que, y lo paradójico para mí es que llegado a este punto, ¿no es cierto?, que uno lo puede ver en la antropología filosófica de algunas religiones, cuando el individuo, digamos, sostiene esto, tiende a decir, bueno, me tengo que poner en manos de Dios. En este caso, el socialismo es como una religión pagana en donde pone al individuo en manos de esta especie de ente abstracto, como que fuera a hacer algo diferente, porque es una comunidad o es un colectivo, como se dice modernamente, cuando en realidad lo que está haciendo es poniendo en manos
de estos mismos individuos con las mismas falencias, defectos y desconocimiento, una cantidad enorme de factores, pero quitándolo de la interacción libre y voluntaria que implica el proceso de mercado, ¿no? Lo que ocurre es que, si me permitís intervenir, Guillermo, Claro, claro. todo este tema necesariamente evoluciona luego a el tema del orden espontáneo en el mercado. Ajá. Y vos sabés que hay algunos que opinamos que el orden espontáneo es relativamente contraintuitivo. ¿Qué quiere decir? Que las personas se manejan habitualmente con los órdenes que ven en los órdenes deliberados. A mí siempre me gusta dar el ejemplo de que los alumnos, cuando entran a una universidad por primera vez, primero buscan la oficina de información, la oficina de admisión, donde se supone que está el conocimiento que ellos no tienen. Ahí intuitivamente las personas presuponen que para seguir un orden necesitan consultar al que sabe más y luego ubicarse en el ordenamiento correspondiente. Yo creo que estos ejemplos de la vida cotidiana muestran que es anti-intuitivo decirle a alguien siga el orden espontáneo, porque la persona va a seguir diciendo de qué me está hablando, yo necesito que usted me dé instrucciones, ¿no? Bien, entonces yo creo que la escuela austríaca permanentemente tiene que hacer un esfuerzo didáctico, además de intelectual permanente, para explicar la diferencia entre los órdenes deliberados y los órdenes espontáneos, en los cuales, en estos últimos, hay, por decirlo de algún modo, millones a la enésima potencia de personas interactuando, y por lo tanto, o es verdad que esa interacción entre millones es caótica, o de algún modo hay algún tipo de proceso de ordenamiento que no requiere una dirección central. Y entonces ahí es donde el descubrimiento de la función de los precios en Mises y en Hayek fue central. Entonces, esta explicación tiene que ser permanente, porque muchas veces alguien te puede decir, no, pero yo confío en las capacidades creativas del ser humano. Lo que ocurre es que para que la economía no derive en un caos total y completa, tiene que haber al menos algunas direcciones centrales. Entonces, yo creo que, sobre todo muchos dirigentes de Europa o Estados Unidos te van a decir, no, no, yo de ninguna manera quiero un socialismo total, pero sí queremos un gobierno que tenga política impositiva, política monetaria, política exterior con respecto al comercio, etcétera, etcétera, que por lo menos dicten los grandes lineamientos por donde los privados luego se van a guiar, ¿no? Y esa argumentación del orden, del papel indirecto del gobierno, ignora también la función de los precios, porque ahí lo difícil de explicar es que cuando el gobierno intenta establecer esas grandes líneas, tiene que intervenir, ya sea en la oferta monetaria, ya sea en la tasa de interés, o en las tarifas arancelarias, etcétera, etcétera. Y la pura verdad que cualquier tipo de intervención se enfrenta con el mismo problema, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hoy en día la escuela austríaca tiene que relacionar esto con el tema del cálculo, perdón, con el tema del orden espontáneo, y no de casualidad, Hayek prácticamente se advierte lo que es el mercado cuando pasa por el Private Seminar de von Mises, cuando estudia lo que von Mises está investigando sobre el tema del socialismo, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo didáctico permanente en actualizar permanentemente esta idea de el orden espontáneo en todas las áreas, ¿no? Yo coincido y creo que Gabriel has hecho un punto interesantísimo, porque de alguna manera de lo que acaba de decir Gabriel se puede de algún modo deducir una teoría que yo no la quiero afirmar categóricamente, pero que quizás nos ayude, porque
Veamos lo siguiente, desde hace mucho, un par de siglos, se viene discutiendo por qué las ideas de la libertad y digamos, la prosperidad, el crecimiento y la colaboración social parecieran ser de algún modo haberse difundido y estar más metidas profundamente en el pensamiento de aquellos países que vienen de una tradición, por ejemplo, anglosajona, y países con una tradición latina, como puede ser Latinoamérica, ¿no? Estas ideas cuestan más hacerlas llegar o que la gente las acepte. Y de algún modo incluso, bueno, apenas hablamos de esto, seguramente a muchos de ustedes se les ocurra recordar aquella postulación de Max Weber, de que de alguna manera el capitalismo estaba más relacionado con el protestantismo que con el catolicismo, una posición en la cual yo no coincido. Pero digamos, esto lo comento para ver que hay una idea instalada en que pareciera haber más respeto por las ideas de la libertad y una tendencia al acercamiento a todas estas ideas en los países anglosajones. Y claro, en los países anglosajones, si nosotros nos ponemos a pensar, el orden jurídico de ellos, incluso el orden constitucional, es bastante un orden espontáneo, o sea, no ha sido legislado. Claramente en Inglaterra uno no puede decir, esta es la constitución, la escribieron fulano y mengano y fue sancionada en tal fecha. Es decir, lo que ellos llaman la constitución, porque los ingleses en esto son muy divertidos, se refieren a nuestra constitución, y si uno le preguntara dónde está, no lo pueden decir con precisión, pero ellos sí saben perfecto cuáles son los principios constitucionales. Y estos principios de algún modo son autogenerados y el ordenamiento jurídico de ellos proviene mucho de sentencias judiciales, de la jurisprudencia. En cambio, en una tensión permanente, en un choque como de culturas permanente, está el otro enfoque, el positivismo jurídico quizás posterior a la Revolución Francesa, que en vez de ser evolutivo era precisamente de ruptura, de choque. Y entonces, claro, ahí se plantea el derecho codificado, la legislación exhaustiva, ¿no es cierto? Las constituciones escritas en donde se llega incluso a garantizar ciertos, yo les llamo cuasi derechos, ciertas situaciones en donde es imposible otorgarle a alguien un derecho sin coartarle a su vez a otro derecho. Entonces, estos problemas jurídicos, ¿no es cierto? Quizás tienen mucho que ver con el surgimiento del orden espontáneo. Para esas sociedades, un orden espontáneo es algo que está mucho más cercano a su vida. Es algo que ellos lo pueden percibir mucho más claramente. Y la conveniencia incluso de que muchas cosas ni siquiera en los países anglosajones de tradición del common law, muchas cosas ni siquiera están legisladas. Será el juez que en cada caso el que considere, ¿no? Y por eso muchas veces tenemos grandes debates en los países de un ordenamiento más positivista, ¿no? Que hemos heredado a lo mejor esta raíz francesa o esta ilustración francesa y este esquema, ¿no es cierto?, de positivismo jurídico y de ver a la libertad como un proceso revolucionario y de ruptura con todo lo anterior, ¿no? No sé si, Gabriel, en eso coincidimos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer una especie de debate metódico, así la gente se entretiene un rato con esto, ¿no? A ver, permitime que te haga de abogado del diablo. Pero sin embargo, fíjate que Hayek escribe Derecho, Legislación y Libertad proponiendo una reforma institucional para no solamente los países anglosajones, sino prácticamente dirigiendo sus misiles intelectuales contra la situación norteamericana y especialmente el welfare state. Y por lo tanto parece como que los países anglosajones, de alguna manera, que en última instancia son dos, tampoco se libraron del socialismo. ¿Qué pasó allí? A ver,
de alguna manera la crítica de Hayek es más universal. Eso es verdad, porque incluso hay que ver que la crítica de Hayek se inicia con él viviendo en Inglaterra y de alguna manera con un movimiento que va hacia el estado de bienestar. Pero El de alguna laborismo inglés fue terrible. Claro, sí, 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 seguro. Yo quisiera creer que esto también se da por de alguna manera, intentos de abreviar este camino evolutivo, porque el camino evolutivo es más lento, es más sacrificado, y ellos habían enfrentado la guerra, habían enfrentado una cantidad de cosas, y yo no estoy tan seguro si en Inglaterra el estado de bienestar se lo plantea como una solución más justa o en principio como algo de transición. Cuando uno lee a Keynes, por ejemplo, que fue un gran protagonista de la instalación de esas ideas, pareciera más que nada como que él está hablando de una situación de emergencia a revertir luego. Es más, incluso de ahí viene la famosa historia relatada por el propio Hayek, que Hayek se abstiene de hacer una crítica básica al libro de Keynes, considerando que justamente es un libro de transición, Claro. y cuando ve que la cosa no era tan así, tiene una conversación privada con Keynes, donde Keynes le dice, no se preocupe, yo mismo voy a desautorizar a estos nuevos discípulos que han surgido, y 3 meses después se muere, ¿no? Bueno, Sí, sí. en fin, pero Hayek también pensaba que el libro de Keynes era un mero libro de transición, ¿no? Así que sí, tenés gran parte de razón en eso, ¿no? Aunque el desarrollo, saliendo de Estados Unidos para Inglaterra, el desarrollo del welfare state y el desarrollo de oficinas gubernamentales en Washington, especialmente dedicadas a las políticas económicas, o ya el poder casi omnipotente que tiene la Reserva Federal, demuestra que el socialismo avanza en estos países, sobre todo en la parte monetaria, y que no es un leve detalle, que era la parte donde von Mises había investigado mucho más toda su vida, ¿no? Y avanzando el socialismo sobre la parte monetaria, prácticamente abre la caja de Pandora de toda omnipotencia gubernamental, justamente porque se instala la idea de que la expansión del crédito y el aumento en la oferta monetaria por parte del Estado es la panacea para prácticamente salir de la escasez, ¿no? Un pensamiento totalmente utópico, ¿no? Pero que sin embargo se sigue dando. De ahí de ahí que los países tanto desarrollados como subdesarrollados sigan incursionando en deuda pública, en inflación, en altos impuestos, como precio inevitable de suponer que el Estado es como Jesús en las bodas de Caná, ¿no? Volviendo al tema que nombraste, ¿no? Sí, coincido. Mises hacía una especie de analogía cuando hablaba del milagro de convertir las piedras en pan. Pero sin dudas, creo que la intuición de Mises era muy clara, porque ellos tuvieron en la post Primera Guerra enormes desórdenes monetarios que generaron enormes pérdidas de ahorros, destrucción de ahorro y traslación de patrimonios de unas personas a otras, perjudicando a los acreedores, beneficiando a deudores, una cantidad de desarreglos. Y esos desarreglos, de alguna forma, generaron un cimiento para ideas de decir, no podemos dejar algo como la moneda, el dinero, la política monetaria y bancaria, pareciera como a la deriva, cuando en realidad no están a la deriva, porque yo siempre, cuando estas discusiones avanzan, y hoy en Argentina esto es muy vigente, cuando estas discusiones avanzan siempre yo enfatizo, fíjense que van a discutir sobre si la salud pública la tiene que dar el Estado, la salud, digamos, la tiene que dar el Estado de manera pública
o si las personas pueden proveerse de esto en forma privada. ¿Por qué? Porque en realidad del 100% de los ciudadanos, no todos necesitan asistencia de salud. Entonces, un mal manejo de la salud no va a explotar tan rápido y no va a ser tan evidente. Ahora bien, han sido históricamente muy pocos los que se han atrevido a cuestiones que quizás son más apremiantes y más instantáneas, como puede ser la provisión de alimentos. Cuando entran en el tema de la provisión de alimentos, se corre el riesgo de que la gente se te muera de hambre en un periodo de menos de un año, como pasaba muy bien reflejado por Jacques Rueff y por el libro negro del comunismo en Rusia y en Ucrania post la Revolución de Octubre. O sea, la distorsión era tan fenomenal, la falta de información, la falta de conocimiento de las cientos de miles de decisiones cotidianas que se deben tomar para que una sociedad esté abastecida, que finalmente terminaban en un caos tal que nos lleva del mismo modo que lo advertía Mises, a afirmar categóricamente que esto lleva a la pérdida de la libertad. Porque por eso países como en Venezuela o en Cuba la libertad se ha perdido. Sí, una pregunta, profesores, una preguntita. Me impresiona eso que tú has mencionado, Guillermo, me impresiona cuánto tiempo ha llevado desde que empezaron la socialización de los factores de producción en Unión Soviética, en Rusia, hasta el término de ese sistema de socialización total. Llevó mucho tiempo. Y eso es algo que me impresiona, porque la crítica de Mises es muy correcta y muy clara de que es imposible. Si tú miras simplemente la explicación de Mises, eso parece que no podría durar más que un mes. ¿Y cómo entonces eso llevó tanto tiempo? Y también una segunda pregunta relacionada sería, ahora que tenemos ese sistema de hoy, que no es un socialismo total de los factores de producción, pero más suave, entonces ese sistema también puede durar mucho más tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Bien, yo sobre eso sí tengo la siguiente opinión, que me acuerdo que ya lo tuve que exponer hace un tiempo, porque efectivamente a veces se cree que lo de Mises fue como una especie de predicción, ¿no? A veces se piensa que Mises decía, bueno, el cálculo económico no va a funcionar. Y efectivamente, cuando se piensa que era solamente un tema empírico, cuando se piensa que von Mises estaba diciendo simplemente, bueno, miren, el experimento soviético no va a funcionar, claro, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, alguien podría decir, bueno, pero tenés que establecer más o menos de cuánto tiempo estás hablando, porque de lo contrario, bueno, es más, los soviéticos podrían decir, mirá, duró bastante, ¿no? Y yo creo que la crítica de von Mises no era una simple predicción. La crítica de von Mises era una descripción de lo que ocurre en el sistema socialista. O sea, hay que decirlo en términos de presente, de tiempo presente. El sistema socialista no funciona. Esto es, el cálculo económico no se puede hacer porque no hay precios. Ahora, otra cosa es cuánto tiempo se puede mantener eso por la coacción, por la fuerza, por el temor, por el sistema totalitario. Esto es, aquí es donde la economía se junta con la filosofía política. La pérdida de libertades económicas habitualmente es acompañada por la pérdida de libertades políticas porque se necesita mucha más fuerza del gobierno para mantener el sistema que no está funcionando. O sea, se necesita mucha más coacción, o a veces también se necesitan gran apoyo popular, que por supuesto no es lo que ocurría en la Unión Soviética, no es lo que ocurre en Corea del Norte, porque ahí la manipulación de las masas es total y completa, pero sí es lo que ocurre en países como Venezuela o en Argentina, donde este tipo de dictaduras que controlan ampliamente la economía cuentan además con gran apoyo cultural por parte de la opinión pública. Pero y finalmente, volviendo al tema de la economía intervenida,
ahí de vuelta lo mismo. Prácticamente la crítica al socialismo y la crítica de la economía de intervenida es lo mismo, pero en estadios diferentes. O sea, si ustedes toman la parte sexta del Tratado de Economía de von Mises, ahí van a ver que es una crítica sistemática a todos los intervencionismos, y sencillamente lo que Mises afirma en esa sexta parte, cotidianamente, por decir una palabra que a la gente le gusta escuchar, se cumple, o sea, se da. Y ese es el motivo por el cual permanentemente estas naciones subdesarrolladas, por ejemplo de Latinoamérica, pueden estar durante décadas en inflación, en subdesarrollo, y para ir a un tema de análisis de ciencias sociales, hay que tener muy en cuenta entonces la teoría de la imposibilidad del cálculo económico, y van a ver por qué digo la teoría, que lamentablemente es una palabra desprestigiada, porque estamos en un mundo complejo, donde no puede haber un testeo empírico claro y distinto. Entonces, si Latinoamérica está sumergida hoy en el subdesarrollo, pero claro, hay un nivel de intervención del Estado, pero finalmente algo de mercado queda también, los que sean partidarios del socialismo van a decir, el subdesarrollo es causado por lo que queda del mercado, por lo tanto hay que intervenir más. Los liberales vamos a decir, el subdesarrollo está causado por la intervención del Estado y por lo tanto hay que intervenir menos. Y para solucionar esa cuestión, como a mí siempre me gusta decir, hay una solución muy simple: más Mises, menos Marx. Hay que estudiar a von Mises para entender lo que está sucediendo. Las cosas no se entienden si no hay teoría. Entonces, no es cuestión de una especie de testeo empírico simplificado en un mundo tan complejo, ¿no? No sé, Guillermo, ¿qué quieres agregar? Sí, sí, yo coincido con lo que decías, Gabriel, y un poco para darle, intentar esbozar una respuesta a esa pregunta que formula Helio, que es una pregunta que todos tenemos, ¿no? Es interesante ver cómo, de alguna manera, el socialismo pareciera ser, entre comillas, más amistoso en países en donde estamos acostumbrados a vulnerar las normas y a no seguir las normas, como puede ser Argentina, Latinoamérica, Brasil. Eso es muy interesante. Que en países en donde hay un estricto cumplimiento de la norma, como puede ser China o Corea del Norte, o incluso como puede ser en estos países islámicos, en donde de algún modo es como que la fatwa es una norma que hay que cumplir, y bueno, y cuando uno combina ambas cosas, estos países caen en una tragedia, en una desgracia de hambrunas, de destrucción de sistemas de producción, de destrucción de la persona, obviamente de las estructuras sociales como puede ser la familia, y en una devastación completa de la sociedad. Y en cambio, de alguna forma, nosotros podemos ver en comunidades como Latinoamérica que esto pareciera ser más tolerado. ¿Y por qué? Y porque precisamente, subrepticiamente, secretamente, en clara infracción al ordenamiento que pretende imponer el socialismo, existe un mercado oculto, un mercado negro, un mercado en infracción, en donde algunos producen alimentos, otros comercializan indumentaria, otros importan insumos esenciales. En Argentina es una risa ver esto. O sea, yo diría que la mitad de los argentinos o más de bajos recursos se están vistiendo con ropa de contrabando que viene de Perú a través de Bolivia, y a través de que son verdaderas tribus de individuos que se dedican a este contrabando hormiga, y bueno, pasa similarmente con la producción de otro tipo de cosas, o con la forma que usted tiene de conseguir ciertos insumos importados. Si un estudiante universitario tuviera que ir a comprar un pendrive a un local en donde, un pendrive, un dispositivo de memoria, ¿no? A un local en donde se lo venden con el impuesto, la estampilla y todo, probablemente la Argentina colapsaría mucho antes. Habría protestas en las calles. Dado que hay alguien que lo entra de contrabando, y que, bueno, hemos sido siempre una sociedad
tan... y esto a la gente de Brasil le va a interesar, porque incluso yo he llegado a leer, ahora no me acuerdo bien la cita, que la expulsión de los judíos de la península ibérica, hecha por el Reino de España y de Portugal, no le dejó a esta gente tan sana, tan prudente y tan volcada de alguna manera al bien común que se dedicaba al comercio, no le dejó más que escapar primero a las costas de Brasil y de las costas de Brasil a la boca del Río de la Plata. Y algunos que han estudiado el tema dicen que todas las familias patricias en Argentina, de comerciantes ricos y de gente muy próspera de principios del siglo XIX y a lo mejor fines del siglo XVIII, en realidad eran familias que venían escapando de esto. Es decir, te salva de la decadencia el contrabando, el no cumplimiento de la ley, el escapar a la norma. Esta gente a la que yo tanto admiro, que vive permanentemente en la sombra, o sea, es como estos yazidíes que están en Irak escapando de la barbarie de los, de algún modo, del Estado Islámico, y me hace acordar a amigos, muy amigos que tengo, por ejemplo, armenios que escaparon del genocidio de los turcos. ¿Y por qué escaparon? Porque su destreza para el comercio, para el bien común, para ponerse a las órdenes, digamos, a tratar de satisfacer las necesidades de otros, los llevó a que, bueno, apenas una ínfima minoría, los mejores se salvaron, y hoy esa gente enriquece enormemente el capital humano de países como el nuestro, porque tienen una capacidad de adaptación enorme. Es un poco la discusión contra el supermercado chino, o sea, hay controles de precios, hay desabastecimiento, el supermercado chino prospera, gana dinero. ¿Por qué? Y hacen 5.000 años están dedicados al comercio chino. Claramente entienden mucho más que muchos, y siempre han estado de algún modo esclavizados por algún sistema tiránico. Pero eso retroalimenta un problema cultural grave, que es la doble moral y la hipocresía cuando se manejan la cultura latinoamericana. ¿Por qué? Porque el mercado negro que salva la economía se lo ve como lo malo, y el mercado intervenido como lo bueno. Las personas declaman lo bueno, practican lo malo, pero luego a la hora de votar, votan al que declama lo bueno. O sea, el mercado intervenido, lo que pasa es que con su doble moral saben que no lo van a obedecer, lo cual genera un problema cultural grave. El asunto es que a la hora de intentar colocar marcos institucionales, jurídicos, estables, las personas desobedecen tanto el intervencionismo como el sistema constitucional tradicional. O sea, por un lado es cierto que esa tendencia a la anarquía, y no estoy hablando de Rothbard precisamente, salva la economía, pero al mismo tiempo la destruye. Porque, sí, destruye la institucionalidad. Porque destruye institucionalidad, exactamente. O sea, lo que estoy diciendo es que la gente en la Argentina, por ejemplo, no sabría cómo estar en un mercado en blanco si el gobierno retirara todos los controles, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy vasto, pero simplemente te lo quería decir como para agregar factores de análisis al debate, ¿no? Sí, sí, coincido mucho, pero también un poco yo lo volqué porque veo que dentro de la calamidad, ¿no es cierto?, sociedades como las nuestras quizás están, por el capital humano que tienen, potencialmente en mejores condiciones que de pronto sociedades como las de algunos países del este de Europa, Bielorrusia, ese tipo de países, mismo Cuba ya perdió demasiado de su capital humano, y difícilmente ellos pudieran eventualmente vivir fácilmente, sin enormes sacrificios, una liberalización total de su sociedad. Yo creo que Cuba solo se salvaría por el retorno de los cubanos que se han ido afuera, porque los cubanos que quedaron no entienden, lamentablemente pobres, cómo vivir, producir, descubrir precio, ponerse un poco al servicio de las necesidades de los demás, ¿no? Bueno, tal vez lo entenderían, pero estarían mirando permanentemente para el costado y diciendo ¿quién me está vigilando? Y sería muy difícil explicarles que nadie. Así que, en fin, es pero bueno, no sé si hay preguntas, Helio, si hay Sí, tenemos unas preguntitas aquí que me gustaría de hacer, que fueron enviadas por algunos de nuestros ahí
colegas. José Hamilton Batista hizo la siguiente pregunta, que el economista socialista Oscar Lange contraargumentó Mises, y él pregunta entonces, ¿cuál es el argumento de Mises contra ese argumento de la simulación que hace Lange? Que se podría, en teoría, hacer simulaciones, sea imitando los precios de mercado internacionales o a través de la escasez del mercado, hacer unas ecuaciones y ahí simular los precios que podrían vigorar en la economía. Esa es la pregunta de José Hamilton Batista. Hay incluso una broma que habla sobre eso, que los economistas socialistas les gustaría de implementar ese sistema socialista en todo el mundo, menos en un país para que puedan imitar los precios de ese país. No, a ver, comenzando por lo más fácil, sí, sí. Comenzando por lo más fácil, Guillermo, primero te escucho. No, yo lo que decía es que de alguna manera Mises se anticipa a esta crítica cuando manifiesta de algún modo, destrucción del argumento de lo que se llama la economía de giro constante. O sea, mucha gente piensa que nosotros podemos, es como sacar una foto de la economía funcionando bien y luego repetir esta foto en forma sucesiva, por iteraciones sucesivas. Y esto en realidad sería si la economía no cambiara, si la economía pudiera permanecer, digamos, las variables con una estabilidad total, pero los gustos, las preferencias, las demandas, muchas veces son absolutamente cambiantes. Y el que posteriormente a Menger y anteriormente a Mises aporta bastante sobre esto es Ben Baberk. Ben Baberk en su teoría del capital enfatiza permanentemente de que hay distintos sistemas de producción. Para producir casi todo hay sistemas de producción diferentes. Nosotros podemos llegar a proveer pan por mecanismos que tienen de alguna manera costos diferentes, pero escalas diferentes. A cantidades pequeñas de pronto hay procesos que son muy convenientes porque tienen pocos costos fijos. A cantidades grandes esos procesos hay que abandonarlos por la incidencia de costos fijos y porque eventualmente podemos tener mucho más productividad con estructuras que involucran muchísimo más capital. Y esto es absolutamente cambiante permanentemente. Y una de las cuestiones que más influye claramente es la tasa de interés. Una cosa que luego Mises vio mucho y profundizó mucho para explicar la teoría del ciclo, ¿no es cierto? Es decir, en realidad no podemos sacarle una fotografía a una economía de giro constante y decir, bueno, sigamos con esto, ¿no? Hace poco... Guillermo, sí. Y esto es muy importante para el desarrollo de la historia de la Escuela Austríaca de Economía, porque cuando Mises contesta a Oscar Lange, justamente lo que le dice es que está presuponiendo ya un modelo de competencia perfecta, cosa que antes Mises no hacía. Ese fue un punto de giro importantísimo. Ahí se agrega Hayek, desde luego, y a Israel Kirzner, uno de los mejores discípulos de von Mises, siempre afirma que el debate con el cálculo económico y la contestación a los socialistas de cátedra ingleses fue un punto de quiebre importante para que la escuela austríaca tomara conciencia de la noción dinámica del mercado y no de competencia perfecta estática que presuponían las posibilidades de hacer cálculo económico en el socialismo. Es más, en la acción humana, von Mises cita una cita de Schumpeter, donde Schumpeter dice que el cálculo económico sería posible porque al observar los precios de los factores de consumo, ipso facto, dice Schumpeter, averiguamos los precios de los factores de producción, y la contestación de Mises es obvia. Eso solamente si hubiera una situación de conocimiento perfecto, ¿no? Así que yo creo que esto es
importantísimo para la historia de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Los que han profundizado mucho esto son Don Lavoie, Peter Bethke. O sea, en las nuevas generaciones, la conciencia que la Escuela Austríaca tiene del mercado como proceso dinámico es una nueva contestación al debate del cálculo económico, ¿no? Y una otra forma de contestar la cuestión de la simulación es decir que de la misma forma que un fabricante de árboles de Navidad no consigue imitar la naturaleza, los simuladores de la economía socialista no van a imitar los mercados. Es simplemente una simulación y siempre será una simulación y no será la realidad, ¿no? Bueno, además, von Mises tiene un argumento relativamente sarcástico. Dice, si quieren imitar tanto al mercado, ¿por qué no lo dejan funcionar y punto terminado? ¿No? Realmente, pero bueno. Muy bien. Tenemos una otra pregunta aquí, que es también de José Milton Batista. ¿Se puede decir que el problema de conocimiento, como lo formuló Hayek, es un complemento al argumento de cálculo económico de Mises o es algo aparte? Yo estoy totalmente de acuerdo con que es un complemento. ¿Por qué? Porque hay algunos que opinan que mientras que para von Mises el cálculo económico era imposible en teoría, Hayek en cambio habría dicho que en teoría es posible, pero que en la práctica no se puede por un problema de conocimiento. Entonces, como bien ha señalado Bruce Caldwell, eso implica que no se entendió bien qué quería decir la palabra teoría cuando Hayek está hablando de ello en 1936. Cuando Hayek dice es imposible en teoría, se refiere a la teoría neoclásica de equilibrio. Cuando Hayek dice es posible en teoría, se está refiriendo a la teoría neoclásica de equilibrio, que es lo que decíamos antes, en situación de competencia perfecta es posible. Cuando Hayek dice en la práctica no por un problema de conocimiento, se está refiriendo a lo que luego posteriormente va a ser la teoría del proceso de mercado. Por lo tanto, es obvio que hoy, retrospectivamente, el cálculo económico es imposible en teoría, según Hayek retrospectivamente considerado, porque Hayek es uno de los fundadores, junto con von Mises, de la teoría del proceso de mercado. Por lo tanto, a mí me parecen injustas, en ese sentido, las críticas que se hacen a Hayek desde algunos partidarios de von Mises, como diciendo que la crítica de Hayek es de menor importancia, y es exactamente la misma. Es el papel de los precios, precisamente. En términos hayekianos, si no hay síntesis de información, si no hay síntesis de conocimiento disperso, no puede haber orden espontáneo, que es una manera hayekiana de decir si no hay precios no hay cálculo económico. No sé si coincidirás en esto, Guillermo. Claro, porque en realidad, digamos, este enfoque que luego se trasladó a la mainstream economics, a la corriente principal de la economía, del equilibrio y todo esto, es un enfoque que se agota en sí mismo. El empresario, el individuo que está en el mundo de los negocios permanentemente, en ningún momento va a entender que estamos hablando en serio si le decimos que el mercado llega a un equilibrio, se vacía, no hay más oferentes, no hay más demandantes. O sea, ¿qué ficción es esta? ¿Dónde podemos encontrar una situación de esa magnitud? O sea, usted para comprar zapatos, todos los zapatos tienen las mismas condiciones, las mismas características, todos tienen el mismo precio, el que ofrece zapatos no influye en su mercado. O sea, esto es realmente algo que solo se puede ver como una sobresimplificación de un modelo para entender algunos aspectos mínimos, ínfimos, pero que no alimenta el análisis real de una sociedad que está funcionando permanentemente, ¿no? Sin contar que muchas veces la economía neoclásica y la ortodoxia nos plantean modelos microeconómicos como de oferta y demanda, y digamos, el fabricante de iPod difícilmente, cuando se le ocurrió inventar ese dispositivo, contaba con la curva de demanda, obviamente. Nadie estaba demandando computadoras cuando Bill Gates
inventó el programa Windows o lo que demandaban no tenía nada que ver con un computador personal. Es decir, la historia es historia, y Mises en esto fue muy consistente, porque él saca un libro que se llama Teoría de Historia, en contra de pensar que la extrapolación de comportamientos del pasado nos puede aportar algo para la toma de decisiones de la economía cotidiana, posterior, ex post, hoy, ¿no es cierto?, día a día. Indudablemente esto es un enfoque que él seguramente era de Menger, y Menger ya había planteado este debate con los historicistas alemanes. Es decir, las personas no se dejan llevar ni por la estadística, ni por lo que pasó en el pasado, ni los hechos del pasado nos van a permitir extrapolar comportamientos futuros, ¿no? Correcto, sí. E incluso, mirá qué importante es esto, Guillermo, que aún los que conocen, aún incluso los neoclásicos que manejan los modelos de competencia perfecta, saben perfectamente que como modelo no se cumple en el mercado, pero creen que la brecha entre modelo y realidad debe ser cubierta por el gobierno, ¿no? Claro, eso es muy común, está en muchos libros de micro convencional, te dicen, bueno, bienes públicos, externalidades, todo eso el gobierno, ¿no? Y justamente la contestación austríaca es que es al revés, cuanto más se introduzca el gobierno, la brecha entre el proceso, entre el proceso de mercado y la coordinación va a ser mayor, no menor. Así que sí. Es muy importante. Coincido. Me gustaría comentar que el libro que Guillermo acaba de mencionar, Teoría e Historia, acabamos de lanzar por el Instituto Mises en Brasil en portugués, que es una felicidad. Y también que esa discusión que hemos tenido sobre el cálculo de simulaciones, nosotros ahora en la segunda edición de la revista Mises que vamos a lanzar en la primera semana de septiembre, hay un artículo muy interesante de Robert Murphy, que básicamente está de acuerdo con Hayek, pero él diría que, que es imposible en teoría hacer las simulaciones, porque se necesitarían un número incontable e infinito de ecuaciones para hacer la simulación. Pero es un artículo muy interesante que vamos a publicar. Y, señores, infelizmente nuestro tiempo se encerró. Entonces me gustaría agradecerles. Muchas gracias, profesor Zanotti. Esperamos que tú puedas venir otra vez a nuestra conferencia, como tú estuviste en 2011, en nuestra conferencia austríaca, que fue fantástica. Y sí. Profesor Coverton, también, muchas gracias por haber estado ahí en la conferencia del Instituto Liberal del Nordeste, que todos, como tú sabes, quedaron muy impresionados. Y muchas gracias entonces a ustedes por su tiempo. Así, un gusto estar acá. Un gusto enorme, a las órdenes. Y un gusto compartir con Guillermo esto. Sí, un placer. La verdad que Zanotti ha sido una fuerte influencia en mi formación académica. Siempre es un gusto debatir con él. Tenés razón, fue una terrible influencia. Muchas gracias, señores. Hasta luego. Hasta la próxima.